En 1974, el japonés Norio Suzuki, inspirado por un rumor, decidió buscar a un soldado japonés llamado Hiro Onoda, quien se decía que aún estaba escondido en una isla de Filipinas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Quédate hasta el final para conocer la curiosa historia de este soldado, y no olvides suscribirte a este canal para descubrir más curiosidades. Hiro Onoda, un soldado japonés, fue llamado a filas en 1942 y enviado a Filipinas. En diciembre de 1944, su regimiento fue reubicado para enfrentar a las fuerzas estadounidenses en Lubang. Hiro fue ascendido a segundo teniente y recibió órdenes de liderar una campaña de guerrillas. Se le prohibió tomar su propia vida y se le prometió que regresarían por él. A pesar de su determinación, enfrentaba el escepticismo de sus subordinados, pues siendo un comandante tan joven tenía mucho que demostrar. El 28 de febrero, una unidad de 50 soldados estadounidenses desembarcó en Lubang. Un batallón de Marines apoyado por 4 tanques arrasó la pequeña localidad de Tillich. Ante la superioridad estadounidense, Hiro optó por retirarse a las montañas, cambiando su táctica a la guerra de guerrillas. Esta estrategia no implicaba vestimentas especiales sino ataques sorpresa, sabotajes y retiradas rápidas. Sabiendo que permanecer juntos los convertía en un blanco fácil, Hiro dividió sus fuerzas en grupos de 3, permitiendo que 2 vigilaran mientras el tercero preparaba el campamento. El grupo de 3 de Hiro estaba compuesto por el cabo Shimada, el soldado Kuka y más tarde se les unió Akatsu, un joven soldado rechazado por su grupo anterior. Durante el verano de 1945, estas células aisladas de 3 hombres llevaron a cabo ataques guerrilleros mientras se ocultaban en las densas montañas, desconociendo los eventos mundiales. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad y matando al menos 66,000 personas. 3 días después, una segunda bomba devastó Nagasaki, eliminando a otras 69,000 vidas. Estos actos llevaron a Japón a la rendición, anunciada el 15 de agosto por el emperador Hirohito y formalizada el 2 de septiembre de 1945. Las órdenes de la rendición japonesa se transmitieron a través de los mandos, pero en lugares remotos como Filipinas, donde la tecnología moderna como los iPhones o Internet no existían, la noticia tardó en llegar. No fue hasta mediados de octubre que los soldados en Lubang escucharon sobre la rendición. Sin embargo, desconfiados de un papel que decía la guerra ha terminado, pensaron que era un truco enemigo. Los folletos con la orden de rendición fueron descartados por los soldados japoneses, quienes dudaban de su autenticidad. A medida que la guerrilla se prolongaba, los víveres escaseaban y los soldados pasaban hambre. El teniente Hiro rechazaba compartir arroz con otros, lo que acrecentaba la desesperación. En abril de 1946, 41 de las células se rindieron, pero el grupo de Hiro permaneció firme negándose a aceptar la derrota de Japón. Esta desconfianza se intensificó aún más cuando recibieron un panfleto que mencionaba una orden imperial directa. El soldado Kuka, apelando al documento, persuadió al grupo de que era una estratagema enemiga, lo cual reforzó su decisión de no rendirse, pensando que los demás soldados habían sido engañados y capturados. Con el tiempo, 4 soldados japoneses se convirtieron en los últimos defensores de la resistencia en Filipinas. Se escondían y ocasionalmente se enfrentaban a los isleños para mantener su escondite seguro. Llegaron a robar comida y confiaban en la flora y fauna local para sobrevivir. Se movían constantemente y temían ser descubiertos. Uno de ellos, el soldado Akatsu, se alejó del grupo y en septiembre de 1949 desapareció. Los demás temieron que hubiera sido capturado, pero en realidad se había rendido a los filipinos en marzo. Los soldados japoneses en Filipinas no creían que la guerra hubiera terminado. Sospechaban que los folletos y cartas que recibían eran una manipulación del enemigo. Vivían en la selva, reparaban sus uniformes con hilo de plantas y lona de sus tiendas, y robaban ropa y alimentos a los locales. La tensión entre los soldados y los isleños escaló hasta que en 1953, el cabo Shimada murió por fuego amigo de una patrulla filipina. La persistencia de estos soldados en la jungla, a pesar de los esfuerzos por rescatarlos, hace reflexionar sobre los límites de la lealtad y la supervivencia en condiciones extremas. El gobierno japonés, siguiendo el mandato del general Muto, no abandonó su búsqueda. En 1959, una operación de rescate con música y mensajes intentó sin éxito convencerlos de que la guerra había terminado.
La resistencia de estos hombres a creer en la realidad exterior demuestra el poder de la convicción frente a la evidencia, manteniéndose ocultos incluso ante persistentes intentos de rescate durante meses. Hiro escuchó la voz de su hermano Toshio pidiendo que saliera, pero lo creyó un prisionero obligado a imitarlo. El grupo encontró periódicos actuales, pero su paranoia les hizo pensar que eran manipulados por el enemigo. Hiro y el soldado Kuka se negaban a aceptar la derrota de Japón y continuaron con sus tácticas de guerrilla. Los isleños los denunciaron a la policía llamándolos Diablos de la Montaña. Antes de continuar, dale al pulgar arriba para demostrar tu apoyo a este video. A finales de 1965, lograron robar una radio de transistores, finalmente teniendo acceso a noticias actuales. Sin embargo, en lugar de noticias sobre la guerra, escucharon sobre relaciones exteriores, vuelos espaciales y un nuevo presidente en Filipinas. A pesar de esto, descartaron la información como propaganda estadounidense y continuaron resistiendo. Esta resistencia tuvo un costo fatal cuando las tensiones con los isleños culminaron en un tiroteo el 19 de octubre de 1972, donde el soldado Kuka fue asesinado, dejando a Hiro solo con las consecuencias de sus acciones. 3 días después de la muerte de Kuka, otro grupo de búsqueda dejó periódicos pero errores en los informes como la omisión de la cinturilla de 1000 puntadas del soldado Kuka, llevaron a Hiro a creer que los artículos habían sido manipulados. Convencido de que Filipinas cambiaría de bando de Estados Unidos a Japón, Hiro continuó su patrullaje solitario, esperando que un agente secreto lo contactara. Aunque su familia nunca dejó de buscarlo y 3 grupos de búsqueda intentaron persuadirlo para que se rindiera, Hiro permaneció escondido en la densa jungla. Finalmente, algo cambió. Aunque estaba convencido de que los estadounidenses obligaban a su familia a participar en algún tipo de juego de poder, Hiro no pudo resistir la tentación de hacer contacto. En un momento de debilidad, escribió una nota de agradecimiento por algunos regalos que le habían dejado y la dejó en el mismo lugar, confirmando su existencia y consolidando su estatus como leyenda en Japón. Norio Suzuki, un joven que abandonó la universidad, encontró al teniente Hiro Onoda en Filipinas tras 29 años perdido en la jungla. Norio le informó sobre el fin de la guerra, y tras obtener la orden directa de su oficial superior, Hiro abandonó la jungla y recibió el perdón del presidente Marcos. Al regresar a Japón, Hiro fue recibido como un héroe de guerra, una figura de lealtad y dedicación en la cultura japonesa. A pesar de la modernización del país, Hiro intentó adaptarse a su nueva vida. En 1975 se mudó a Brasil para ayudar a su hermano en una granja. En 1984 se casó con Machi Onuku y juntos fundaron una escuela de supervivencia en Japón. En 1996, Hiro regresó a Lubang y donó $10,000 a una escuela local como gesto de agradecimiento. Finalmente, el 16 de enero de 2014, Hiro Onoda falleció a los 91 años. ¿Crees que la determinación de Hiro fue una muestra de dedicación o piensas que estaba totalmente loco? Comparte tu opinión en los comentarios del video y suscríbete para más historias curiosas como esta. ¡Hasta la próxima!